continuar con las exposiciones de este simposio, presentaremos al destacado especialista, Dr. Ulrich Heger, director de la Alianza Europea contra la Depresión. El profesor Ulrich Heger, director del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad de Leipzig, es un especialista en el campo de la psiquiatría biológica. Sus intereses de investigación incluyen regulación de la excitación en trastornos afectivos y TDAH, diagnóstico y terapia de trastornos afectivos unipolares y bipolares, salud electrónica y autocontrol basado en Internet de la depresión, prevención del suicidio, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. Es presidente de la Alianza Europea contra la Depresión y de 3 grandes proyectos europeos que se centran en la depresión y el suicidio. Sus intereses de investigación están en los temas aspectos psicológicos y neurobiológicos de los trastornos psiquiátricos, con especialidad énfasis en los trastornos afectivos. Evaluar la función cerebral, usando el análisis de fuente EEG. Salud en desórdenes afectivos y prevención suicida. Invitamos al Dr. Heger a presentarnos su exposición Alianza Europea contra la Depresión, intervención basada en 4 niveles, dirigidos a la prevención en depresión y comportamiento suicida. La profesora Mariana Welsbe, integrante de la Alianza Chilena contra la Depresión y de Escuela de Psicología Sede Valdivia, apoyará la presentación del Dr. Heger en la traducción en el caso que sea necesario. Muchas gracias por la introducción. Creo que va a ser necesario que me ayuden con la lengua. Alguien ha dicho, mi relación con la lengua española es con mi relación con mi mujer. La amo mucho, pero en verdad no la entiendo bien, ¿no? Lo mismo me pasa con la lengua española, pero vamos a ver si nos entendemos. Usted ya ha escuchado mucho cómo importante es la depresión, que tiene una alta prevalencia de por año 8% de la población adulta, mucho. Es una enfermedad grave. Si uno tiene el diagnóstico depresión, la expectancia de vida es disminuido por 10 años, es grave, y es la causa principal de la conducta suicidios. Y acá usted de Europa, las tasas de suicidios para hombres y mujeres, se puede ver que hay grandes diferencias. Y en parte las diferencias están debido a la calidad en que las estadísticas están hechas. Pero lo que se ve siempre es que el riesgo de suicidio es mucho más alto para los hombres que para las mujeres. En el mismo, pero es en conflicto con el hecho que los intentos suicidios tienen el riesgo más alto con las mujeres. Y además, con la edad, las tasas de suicidio aumentan con los hombres, por eso el riesgo más alto tiene el hombre con mayor edad y los riesgos de intentos de suicidio son mujeres con menor edad. Y la cuestión es, ¿por qué es así? ¿Qué es la explicación? Y hemos hecho un estudio en Europa y acá ven los conductas suicidas de hombres a la izquierda y de mujeres allá. Usted ven que el número es más alto por las mujeres que por los hombres. Y que se ve además es que la razón es que mujeres tienen más intoxicaciones, poisoning, más intoxicaciones. Y ahora se puede ver la letalidad de esos actos. En cuántos casos eran letal. Y eso se ve así. Y la explicación es que intoxicaciones
están sobrevividos en la mayoría de casos. Y eso, aunque tienen más intentos suicidios, las mujeres tienen menos suicidios consumidos, se dice, consumados. La letalidad es mucho más alto por los hombres, pero no solamente es que eligen métodos más graves, más letales, pero también se puede ver que adentro del mismo método, la letalidad es siempre más alto para los hombres. 2% se mueren, 3% se mueren, y por todos los métodos hay esa diferencia. Eso significa que no solamente el método explica la diferencia en letalidad, pero también cómo es hecho. Y hay una otra intención y otras circunstancias que explican por qué la letalidad es más alta por los hombres. Si uno piensa una campaña contra la depresión y contra la conducta suicida, es importante qué modelo uno tiene en la mente, en la cabeza. Y la mayoría de gente tiene un modelo en que factores sociales, estrés, divorcio, desempleo, enfermedades somáticas graves, que esos factores están la causa primaria por la depresión y la causa primaria por las conductas suicidas. Y la causalidad en la otra dirección es menos importante. Pero el modelo que nosotros creemos es más la verdad, es diferente, es así. La depresión y otras enfermedades psiquiátricas hacen desempleo, hacen un divorcio, hacen estrés social. Están un factor muy importante por otras enfermedades somáticas como infarto cardíaco. Y también esas enfermedades, eso se sabe, son la causa primaria, la más importante causa en cuanto a conductas suicidas. Y si uno tiene ese modelo, se vuelve muy importante de focalizar las acciones a mejorar la situación para gente con depresiones, también otras enfermedades, trastornos psiquiátricas, si uno quiere reducir las conductas suicidas. La relación entre conductas suicidas y problemas psiquiátricos es bien conocido. Acá algunas cifras, algunos números. Eso dice que 90% de la gente que hace un suicidio lo hacen en el contexto de una enfermedad psiquiátrica. También muchos otros estudios muestran que actos suicidios están muy a menudo causados por enfermedades psiquiátricas, y creo usted también, administradas, como la depresión es muy importante como causa de conductas suicidas. Quiero dar algunos argumentos por el modelo que he mostrado. Y uno es un gran experimento. Eso era la reunificación en Alemania. Esa reunificación ha causado un estrés social muy, muy grande en el este de Alemania. Acá el desempleo aumentó de repente de 0 a 25%. Los valores han cambiado rápidamente. Gente que eran importante antes, ahora tenían problemas, etcétera, etcétera. Un estrés muy grande, las familias eran separados, algunos se han ido en el oeste, etcétera, etcétera. Y los sociólogos, como Durkheim, por ejemplo, hubieran dicho, eso es un caso en que tiene que aumentar la tasa de suicidio. Pero
lo curioso era el contrario. Acá usted ven el número de los suicidios consumidos, acá la reunificación y eso bajo. Era más alto en la parte este de Alemania en comparación con la parte oeste y ahora es más o menos lo mismo, se acercó. Eso es el desempleo, solamente para mostrar. Si uno quiere, eso es una falsificación perfecta de la teoría de Durkheim. Un otro argumento que muestra que es necesario ser muy cuidadoso con aceptar explicaciones por depresión y suicidio que parecen obvios. Hay que ser muy cuidadoso. Eso es un estudio muy grande en Inglaterra. Han coleccionado los historia clínica de pacientes, millones de pacientes, en cooperación con doctores de atención primaria y han coleccionado esta historia clínica por millones. Y en ese periodo, y había más o menos 900 suicidios. Y ahora era posible de mirar en las historias clínicas cuántos de esas víctimas de suicidio tenían una enfermedad somática grave. Y tenía una lista, eso era un infarto de cerebro, eso era un Krebs, cáncer, asma, cardiovascular disorder, epilepsia, etc. Y por lo menos uno de esas enfermedades era presente en las víctimas de suicidio en 39%. Tenían por lo menos uno de esas enfermedades. Y ahora tenían un grupo de control, 17.000 personas, misma edad, misma relación de sexo, y era más o menos lo mismo. Interesante. O si uno mira al cáncer, de esas personas, 3.4 tenían la diagnose cáncer. Y en el control, un poquito menos. Eso significa, si una persona se acerca a usted y dice, yo quiero vivir más con esta terrible diagnóstico, yo quiero morir. Eso no es el diagnóstico. Probablemente tiene simplemente una depresión. Y si yo tengo una mala suerte y tengo depresión, la depresión haga lo siguiente, él mira qué hay de malo en mi vida, siempre hay algo de malo. Y él agradece, agrande eso malo y lo pone en el centro de mi vida. Eso pasa siempre en la depresión. Por eso es la explicación por qué la gente con depresión siempre tiene razones por qué son depresivos. Pero esas razones no siempre son las razones verdaderas. Por eso hay que ser muy cuidadoso con explicaciones que parecen muy simples. Y eso me hace pensar mucho esos datos, porque uno no sabe cómo un error ha podido entrar en esos números, ¿no? No hay un bias. Un otro estudio hemos hecho con amigos de Alianza Europea contra la Depresión, un estudio en 29 países europeos, y la cuestión era qué factores muestran una covariación con la tasa de suicidio en esos países. Y el resultado era, lo más importante es la prescripción de antidepresivos. Si eso sube, baja el suicidio, el GDP income, el ingreso bruto, ingreso economía bruto,
no tenía relación. Alcohol tampoco. Desempleo tampoco. Divorcio sí. Eso tenía también un efecto significativo. Yo no creo que los antidepresivos mismos son necesariamente la explicación, pero esos son un proxy que la gente busca ayuda y sale de la isolación. Y hay gran publicaciones que muestran que la crisis económica hace directamente un aumento de suicidio. Yo creo que lo hace indirectamente, porque en esas economías hay menos dinero para cuidar por la gente con enfermedades psiquiátricas y por eso hay un aumento de la tasa de suicidio. Los trastornos depresivos están muy importantes por políticos en el sistema de salud, porque es un muy grande problema, es prevalente, grave, y hay tratamientos bastante buenos, antidepresivos, psicoterapia, y esos no son utilizados en la mayoría, yo diga 90% de la gente en una manera optimal. Y eso significa que hay un margen inmenso para optimizar la situación. Creo en la medicina es el margen más grande que hay en la depresión y el OMS y otras organizaciones se dan cuenta más y más que eso es el caso. Probablemente no tengo que decir mucho, pero la depresión, el diagnóstico es si algunos síntomas están presentes permanentemente por lo menos 2 semanas y eso es ánimo depresivo, es agotamiento, es falta de interés, de alegría y todos esos parecen banales, pero es profundo. Si uno tiene una depresión, nadie hace alegría. Nadie. Porque es como ein Lichtschalter, como la luz está apagado. Y por lo menos 2 de esos síntomas centrales y por lo menos 2 otros. Problemas de dormir, el sentimiento de culpa, típica por la depresión, desesperanza y falta de apetito, la gente pierde peso, no pueden concentrarse, a menudo piensan, tengo tal vez Alzheimer, y esos son los síntomas. Solamente para... Y también usted sabe probablemente que hay diferentes formas de depresión que típicamente viene en episodios, comienza 2, 3 semanas, más o más grave, todo es pesado, falta de alegría y eso continúa a menudo por 4 o 8 meses, a veces más corto, a veces más extendido, pero la mayoría, 80%, tienen no solamente un episodio, pero más, 2, 3, 4, 5, porque tienen una predisposición a la depresión. Si uno tiene una vez una depresión, significa que la persona tiene una predisposición a caer en esta situación y eso, el riesgo de caer de nuevo es muy alto. Hay un otro tipo de depresión que es la distimia, que comienza ya en la juventud y no es tan grave como el trastorno depresivo recidivante, pero es muy malo porque es crónica, pero se deja tratar muy bien, especialmente con antidepresiva, mejor en ese caso en comparación con terapia. Y también
bien conocido es también la enfermedad bipolar, en que hay depresiones y de repente la gente cae en un otro estado en que sienten son los más grandes y más poderosos y no sienten fatigue, sienten mucha energía. La gente a veces me preguntan qué es la depresión. ¿Eso es una enfermedad de la alma o del cuerpo? Y en ese caso yo respondo una imagen de una moneda con dos lados. Con cada persona con depresión, yo puedo mirar qué es el comportamiento que ha vivido en la vida, cómo era la infancia, qué son las interacciones sociales, su comportamiento en un sentido muy amplio. Y acá puede ser, hay cosas que causan la predisposición, por ejemplo, traumatismo en la infancia, abuso en la infancia, hay a veces desencadenantes, estrés puede ser, pero también si uno anda en vacaciones o si uno ha hecho su examen y ahora parece todo está bien, pero puede ocurrir que eso también es un desencadenante de una depresión. Y por supuesto hay la psicoterapia como un tratamiento causal por la depresión. Siempre la moneda tiene el otro lado. Eso es lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro. Eso es el aspecto neurológico. Hay factores genéticos, epigenéticos, hay desbalances de mensajeros químicos y el estrés, eje de estrés es muy alta en su actividad y por supuesto en este lado de la moneda hay la farmacoterapia. Eso imagen ayuda porque a menudo la gente piensa, pero yo tengo estrés con mi partner y cómo medicamentos pueden ayudarme. Eso no hace sentido. Sí, es verdad, pero eso tiene a ver con los mensajes químicos y hace sentido. Hay también gente que dicen, hay una falta de serotonina y nada más. Yo no quiero hablar sobre mis problemas. A ellos uno puede decir, no, el otro lado también es importante. Eso ayuda de evitar eso sí-no pensamiento. Eso es una vista complementaria, esos son vistas complementarias que se complementan. Y eso ayuda a los pacientes a entender mucho más su enfermedad en mi experiencia. Ahora, los 4 niveles que ya ha mostrado Thomas Baader, y es bueno que no tengo que decir mucho más. Como ustedes saben, el primer nivel es cooperación con médicos de asistencia primaria, porque eso es el lugar donde la mayoría de los pacientes con depresiones están presentes. Y también es un área donde se puede mejorar la situación, donde hay un margen de optimización y por eso es importante de establecer una cooperación con este grupo de médicos. También el segundo nivel es dirigiéndose al público en general, y acá hay afiches, hay cines, spots de cinema y muchos materiales. Creo ustedes ya conocen bastante de eso porque es utilizado, y los mensajes principales es la depresión tiene muchos aspectos, muchas caras. La depresión puede tocar cada uno, no solamente la gente que tiene problemas, también uno que tiene un problema,
puede caer en una depresión y también que se puede tratar. Eso es importante, hay esperanza. Y también otras actividades. Y ya, yo era muy impresionante cuando he oído todas las cosas que ya se están establecido en Chile, en las actividades que Thomas Bader ha presentado y la señora Oettinger. Es muy impresionante todas las cosas que pasan, que ya pasan acá, y esos son solamente ejemplos, y hay muchos otros ejemplos que ya eran presentados. El tercer nivel es cooperación con multiplicadores, con gatekeepers y la policía, enfermeras, geriátricos y muy importante es también cooperación con los medios de comunicación. Y una razón es el Werthe-Effekt. ¿Quién conoce el Werthe-Effekt? Algunos. Werthe era un escritor alemán y él ha escrito una novela sobre un jovencito que se suicidó con una pistola por razones de amor. Y después ese libro era escrito, había bastante gente, jóvenes que se suicidaron de la misma manera. Y por eso el libro era en algunas ciudades prohibido de vender. Y el Goethe, el escritor, se ha hecho una mala conciencia que ha hecho acá. Y después eso se terminó el Werthe-Effekt. Eso es, no sé cómo se dice en español, el copycat-Effekt. Es imitación, es un acto de imitación, y eso es muy peligroso. Y quiero mostrarle, darle un ejemplo por eso. En Alemania hay el portero nacional de fútbol, y él se suicidó por ferrovía. Y había un gran eco en las medias. Y también había una ceremonia de duelo en el fútbolstadion, emitido por la televisión. Y eso había un efecto muy malo. Acá usted ven los suicidios por el método de ferrovía por mes. Y acá hay una pica, un alza. Y se ve acá era el suicidio. Acá aumenta de repente a 8 por día. Y acá era la emisión de televisión, un otro. Y eso es claro un efecto de eso reportaje de las medias. Pero lo que es más inquietante es que eso no era solamente un corto efecto, pero un efecto que se puede ver por 2 años. Y eso era el número de suicidios por día en los 2 años antes del suicidio de Robert Enke. Eso eran 2.3 suicidios por día, por ferrovía. Y después era 2.7. Es más, cada semana 2-3 personas más se suicidaron por ese método en los 2 años después del reportaje. Eso significa, si se campaña contra el suicidio, hay que ser muy cuidadoso. Porque si uno hace una campaña pública, eso puede aumentar la disponibilidad cognitiva del suicidio. Y gente en desesperanza completa, de repente llegan a ese camino y sin pensar hacen cosas. Eso es difícil a saber qué son las ventajas y las desventajas. De hablar puede también ayudar, por supuesto, porque una persona si puede ser más abierto con sus ideas
de suicidio, hay una más alta chance de obtener ayuda. Pero ¿qué es la balanza? Muy difícil a saber, es un problema. Y eso es el apoyo de pacientes con depresión, es su familia, es sus relativos, es de apoyar a la gente en autoayuda. La evaluación de un modelo en Nürnberg, es una ciudad con 500.000 habitantes, era bastante preciso y hemos definido a priori un criterio. Eso era que hemos querido mostrar que hay una disminución de las conductas suicidas. Eso significa la adición de suicidios consumidos y de los intentos de suicidio. Hemos combinado los dos por razones de estadística, porque solamente eso uno necesita una región de 3 millones. Si no, no alcanza estadísticamente demostrar efectos, aunque es tan grande. Y el resultado era, eso era el año antes del comienzo de intervención, y eso eran los 2 años de intervención. Acá el número de las conductas suicidas, uno se ve que hay una disminución. Y también en el año siguiente, también. Y eso era una región de control. Era más pequeño, por eso el número es más bajo. Lo importante es, no había cambio. Pero acá había un cambio. Y eso es la intervención que cambió eso. Cuando hemos publicado eso, muchas regiones nos acercaban y han preguntado, ¿no podemos utilizar los materiales, el concepto para hacer nuestra alianza contra la depresión? El primero era un pequeñito pueblito en Baviera, el alcalde, el pfarrer, el pastor, nos acercaban porque había 2 suicidios en 2 meses en este pequeñito pueblito y han querido hacer algo. Y nos hemos dado los materiales, hemos hecho entrenamiento de los concepto de entrenamiento de los capacitadores, y eso ahora ocurrió en más que ahora creo son 86 regiones que han implementado su alianza contra la depresión. Esa intervención a 4 niveles combina 2 objetivos. El uno es un objetivo grande por sí mismo, mejorar la situación, el tratamiento de los pacientes con trastornos depresivos. El segundo, por supuesto, es reducir las conductas suicidas. Es una combinación de esos 2 objetivos. Y eso han hecho ahora muchos y hemos fundado una alianza contra la depresión alemán que apoya a todas esas regiones de establecer su misma alianza. Y esas alianzas se identifican con su alianza y buscan por dinero en su región. En Alemania eso funciona bastante bien. Hay cassen, hay pequeñas bancas, hay la industria, pequeña industria que dan un poco de dinero y con eso ellos pueden hacer estas actividades porque todos los materiales ellos obtienen de nosotros, y eso era un proceso que era muy sorprendente para mí. Yo no he expectado eso, pero eso funciona de sí mismo. Y hay más evaluación. Yo no quiero
hablar demasiado sobre eso, pero en Regensburg hay una evaluación que muestra que la tasa de suicidio bajó durante la intervención en Hungría. Nuestros amigos en Hungría han publicado un estudio que en una región de intervención, eso era la intervención, bajó la tasa de suicidio en comparación de la tasa en todo el país en una región de control. Y ahora estamos publicando un gran estudio, un proyecto europeo en que hemos hecho lo mismo de nuevo. El resultado acá no era tan claro, pero en Portugal de nuevo era significativo que la intervención de 1 año y medio bajó el número, la tasa de conductas suicidas en comparación de la región de control. El resultado era en la misma dirección en Alemania, pero no significativo. Los otros no eran significativos. Y en ese contexto es importante de saber que si uno hace una intervención, como usted lo hace en Chile, y usted mide los intentos de suicidio, puede ser que usted va a encontrar el contrario, un aumento. ¿Por qué? La gente es más sensibilizada, van a notar que si la policía tiene educación sobre el suicidio y ahora ve una persona que es adelante de un puente, va a notarlo como intento de suicidio. Antes no. O si el médico de atención primaria viene a una familia, el abuelo está en la cama con medicamentos al lado, es muerto. Y la chance que está registrado como un intento de suicidio es mucho más alto que si el médico ha tenido una educación social. Por eso puede pasar y eso hace difícil la evaluación en cuanto a intentos de suicidios. Pero estamos orgullosos que esa intervención a 4 niveles está bien reconocido internacional. El OMS nos ha mencionado como una intervención de buena práctica, también la Comisión Europea, y es bien reconocido. Ahora quiero compartir con ustedes algunas ideas o cosas que hemos aprendido en los últimos años. Esta combinación tiene muchas ventajas, aunque se solapan solamente parcialmente. Son cosas diferentes, pero combinar las dos hace mucho sentido. Por ejemplo, en sus actividades públicas, uno puede hacer el acento, focalizar más la depresión para evitar el riesgo que uno induzca conductas suicidas si uno habla demasiado sobre el suicidio. Si uno trabaja con los farmacistas y los doctores y las enfermeras, en ese caso, más focalizar el problema de suicidio. Además, si uno hace una campaña pública, la campaña tiene una más alta chance de ser reconocido si está focalizando la depresión. Porque 40% de ustedes, 40% tienen algo a ver con la depresión, su mismo o con los relativos. Eso son las estadísticas. Cada uno conoce a alguien que es muy cerca a uno, que tiene una depresión, y la chance en la vida de tener una depresión su mismo está más que 15%.
por eso una campaña con el objetivo de sensibilizar a la depresión va a inducir una resonancia mucho más grande. Y hay otros factores. Por supuesto, los dos son gran problemas con un gran margen de optimización. Y de combinar los dos hace sentido. Una otra cosa es, ayuda mucho si no alcanza de comenzar las actividades a los 4 niveles al mismo tiempo. Porque eso va a crear efectos sinergísticos. Si hay una campaña pública, es más fácil, los doctores vienen a la capacitación, si un paciente con mal de espalda viene, es más fácil para el doctor de confrontarlo con una enfermedad psiquiátrica, porque tiene un afiche en su consultorio que escribe que está un miembro de la red contra la depresión en Puerto Montt, y todo eso ayuda. Y esos son efectos sinergísticos que son muy fuertes. Y también la intensidad de la intervención tiene que ser a un nivel para que la gente se da cuenta algo pasa. Y eso es importante. Eso hemos decidido en la Alianza Europea contra la Depresión, que ninguna cooperación con la industria farmacéutica, ni directo ni indirecto. Eso no porque esos son nuestros enemigos, ¿cómo se dice? Feinde. No son nuestros enemigos. La credibilidad de lo que hacemos es muy, muy importante. Y si yo digo, yo creo que los antidepresivos son muy importantes y trabajan mejor que se dice a menudo, y yo recibo dinero de la industria, es un problema. Y es por la razón de credibilidad, y todos los miembros en EAD se orientan a esta recomendación. Eso también es un punto importante, que es la balanza entre top-down y bottom-up. En Alemania el proceso de implementación era mucho bottom-up. Eso significa las regiones se han vuelto activas, han iniciado las actividades. En otros países tal vez es importante que también hay apoyo de top-down. Y esto mezcla, hay que pensar mucho, porque hace mucho más alegría de sich engagieren, de involucrarse en una campaña. Si uno siente eso es nuestra campaña, Puerto Montt, por ejemplo, es nuestra campaña y nosotros lo hacemos acá y lo hacemos bien. Mucho mejor que si el ministerio en Chile, en Santiago, dice algo. Esta balanza hay que siempre pensar, cuánto top-down y cuánto bottom-up es lo mejor por la región y por el país. Bueno, eso, tal vez algunos conocen esta mujer, Dr. Ella Arensman, es, creo, la presidente de la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio. Esto es nuestro amigo en Barcelona, y los objetivos son claros, es apoyar la implementación de alianzas regionales contra la depresión, y esto intervención a 4 niveles, y lo hemos hecho hasta ahora en más de 100 regiones en diferentes partes del mundo. Chile, estamos muy orgullosos que Chile es devenido un miembro en nuestra alianza, y también Australia y Turquía y Canadá. Por eso no es solamente europeo, pero es internacional.
tenemos una colección amplio de materiales de intervención, póster, afiches, spots de cinema, flyers y algunos ejemplos, ya hemos mostrado, y paquete de capacitación para grupos diferentes, también paquetes para entrenamiento de los gente que hacen la capacitación y también más y más materiales para apoyar la autoayuda. Y quiero mostrar una cosa y espero que usted va a utilizar. Eso es un Internet, es basado en el Internet y eso es un tratamiento, una autoayuda basado sobre principios de la terapia dialéctica cognitiva, así se llama. Y eso no funciona solito. Eso significa que un paciente no puede ir al Internet y tratar de tratarse a sí mismo, pero eso necesita que un doctor, un psicoterapeuta ofrece al paciente y le da el acceso al programa y el paciente con su móvil, su tablet o laptop puede trabajar con los diferentes paquetes que hay. Y la idea es que, por ejemplo, un médico de atención primaria o un psiquiatra o un psicoterapeuta aprenden algo sobre este programa y después ofrecen el acceso a su paciente. Y si la paciente viene en la próxima semana, le preguntan cómo funciona, ayuda, usted entiende todo y todo eso. Eso necesita un acompañamiento, porque esos programas de autoayuda solamente están eficaces si hay un acompañamiento profesional. Y por supuesto la depresión es una enfermedad seria y la idea de ir al Internet y tratarse a sí mismo, eso es no algo que nosotros vamos a recomendar. Y eso es gratis y creo probablemente eso va a ser disponible. Este programa tenemos en 10 lenguajes diferentes, por supuesto también en español. Hay dos versiones para gente más joven con más edad. Y bueno, eso era más o menos mi presentación y los puntos más importantes. Eso es, hay buena evidencia que eso funciona, eso intervención a 4 niveles. La recomendación de combinar depresión, los objetivos, depresión y prevención de suicidios y de comenzar simultáneamente a 4 niveles también es recomendable. Y lo que pasó ya en Chile es de comenzar con un proyecto modelo y después de ofrecerlo a otras regiones que tienen interés. Eso es un modelo que puede funcionar muy bien. Nosotros nos alegramos mucho que Chile es un partner, un miembro, un socio en nuestra instancia, porque nos entendemos como una red que permanente está tratando de optimizar su concepto o sus materiales y por eso cada uno que aporta nuevos materiales de intervención, nuevas ideas, nos ayuda a todos y todo nuevo materiales de intervención siempre están a la disposición de todos miembros de esta red de la Alianza Europea.
Bueno, muchas gracias de su paciencia. Espero que algunas palabras eran entendibles para ustedes y ahora espero una discusión. Muchas gracias al Dr. Heger por su presentación. Invitamos a los tres expositores a tomar asiento en la mesa que se encuentra a disposición en el escenario para poder iniciar la ronda de respuestas a las inquietudes de los asistentes. Se solicita entregar las preguntas de la exposición a quienes se encuentran en este momento recogiendo las fichas. Pase, por favor. Damos un momento para que los expositores organicen sus preguntas. Voy a partir. Tengo acá, voy a leer lo que está escrito. Dice: si el Programa Nacional de Prevención del Suicidio está gestado desde el 2013, ¿por qué a la fecha implementa la red de manera eficiente el programa preventivo en colegios y no se evidencia la existencia del sistema de ayuda en situaciones de crisis? Se sugiere una línea de acción exclusiva de salud hacia educación para que las enfermeras, psicólogos y otros profesionales no tengan que bloquear atención en box para ir a colegios y que además puedan participar de educaciones para apoderados. Efectivamente, el programa está vigente a partir del 2013. En esta región iniciamos a fines del 2014. No se ha implementado la red, dice aquí. ¿Por qué no se ha implementado? La verdad es que el programa sí está implementado en la red de atención de salud. Y el sistema de ayuda en situaciones de crisis es tarea de redes asistenciales que incorpora distintas acciones, más de las que yo les conté, como por ejemplo el sistema de cámaras de televigilancia de la municipalidad, que puede ser un sistema de ayuda para nosotros. Y la línea de acción que se sugiere aquí, exclusiva de salud hacia educación, está en la línea 4 del Programa Nacional de Suicidio que les presenté. Es una línea exclusiva de abordaje con educación y, como les mencionaba en la exposición, la estrategia para trabajar con educación baja a través del aula bienestar. ¿Ya? A través de esa estrategia, que está instalada en todo el sector de educación en el país, vamos a trabajar exclusivamente con educación. Y en esta comuna sí, hay 74 duplas psicosociales que están instaladas en las escuelas municipales, que están llamadas a trabajar, pero que no todos tienen la voluntad de hacerlo. Y eso es un tema que también tiene que transparentarse. Y que tiene que lograrse, ¿cierto?, negociar y acuerdos en compromiso conjunto. La segunda pregunta dice: ¿existe alguna intervención a compañeros de curso de niños y adolescentes que han intentado suicidio o lo han consumado? Tenemos una experiencia formalmente, digamos, sistematizada con la Escuela Alemania de Puerto Montt, que fue aquella escuela que yo les mencionaba que con demanda espontánea se acercaron a nosotros a solicitar cooperación, se acercaron a la red asistencial,
y con ellos la experiencia es haber podido lograr los protocolos de acción de emergencia, de rescate, desde el colegio y desde salud, desde el CESFAM, que está su dispositivo de salud, que está en el territorio. La intervención más bien tenía que ver con eso, con la elaboración de los flujogramas pertinentes y los protocolos para el respaldo de las acciones. Intervenciones directas con grupo de niños, por ejemplo, desde la mesa técnica no hemos realizado, todavía no está en la línea de trabajo que nosotros podamos abordar. Primero tenemos que fortalecer a los equipos profesionales que debieran de colaborarnos en los territorios comunales. La siguiente dice, ¿existen datos sobre suicidio y la variable seleccionada, puede ser, con ser extranjero o migrante? Sí, la página de vigilancia hace la consulta del país de donde viene, digamos, y el 100% de los casos reportados a la fecha dice Chile. No tenemos algún migrante registrado o que se identifique como tal en el sistema de vigilancia, que es lo formal que tenemos hoy día. Dice la siguiente, ¿cuáles son las estrategias que posee la municipalidad o región con la UACH sede Puerto Montt para trabajar con los alumnos? Más que nada por las características de la población académica, un estrés constante relacionado a la carga académica o a la aparición de algún trastorno del ánimo. A ver, en relación al trabajo con educación superior, es un área temática que vamos a empezar a trabajar, a desarrollar ahora, también con la Alianza Chilena. Vamos a iniciar, ya hemos tenido algunas conversaciones con el doctor Bader y su equipo para poder proyectar algunas fechas donde podamos estar todos los involucrados, efectivamente, para trabajar con la academia universitaria, en términos de facilitadores comunitarios y, por supuesto, que en algunas otras áreas que se vayan identificando. ¿Ya? Respecto del otro que menciona, de las características de la población académica, la verdad es que desconozco hasta el momento cómo está esa situación en esta universidad. Sin embargo, les reitero, es un tema que vamos a iniciar, esperamos a partir de enero del 2018, por ahí. Y hay dos más que están compartidas, entonces voy a terminar con las mías y luego pasar. ¿Qué estrategias a nivel local se han implementado o piensan implementar en cuanto a la comunicación del acto suicida en los lugares críticos, puede ser de la región, mall, muelle, etcétera, bajo la óptica de la prevención? Nosotros acabamos de hacer este levantamiento de información formal donde hemos realizado algunas consultas a algunas personas de los territorios distintos de las provincias para que nos confirmen efectivamente la realidad de cada territorio. Y por eso hoy día pude mostrarle, a pesar de que la mayoría seguramente sabemos, pero formalmente establecido cuáles son aquellos lugares de alto riesgo. Por lo tanto, la idea es que empecemos a trabajar desde la mirada de la prevención, efectivamente, con los gobiernos comunales. Por eso es una oportunidad muy buena la que yo les cuento, insisto en eso, porque también tenemos que pensar que somos profesionales únicos a veces para la región y también tenemos por lo menos 7 distintos temas que seguir trabajando paralelamente a este. Por lo tanto, la oportunidad que la Municipalidad de Puerto Montt nos entrega al poder trabajar de manera conjunta con este sistema de vigilancia que ellos han puesto a disposición es un inicio para poder seguir trabajando y replicar acciones con las otras 29 comunas, que es lo ideal. Pero es muy difícil poder decirles un plazo y comprometer porque son 30 territorios muy diferentes unos de otros y con distinta sensibilización en el tema. Último, ¿qué medidas reales se pueden poner en marcha para agilizar y aumentar las atenciones de casos diagnosticados? ¿Será posible aumentar la atención de especialistas psiquiatras? Pienso que en esta región tenemos un buen número de especialistas psiquiatras actualmente, que están en las 3 provincias de la región, en 3 territorios. Desgraciadamente en Palena todavía no tenemos, pero telemedicina, me olvidé de mencionar delante, también funciona para aquella provincia. Yo creo que siempre es posible aumentar, mantener o invitar a más personas. Pero no pasa solo por la decisión, en este caso, por ejemplo, de la Seremi de Salud, que la pregunta viene dirigida a mí. El tema de las horas asistenciales, del recurso humano, de los dispositivos, etcétera,
nosotros como autoridad sanitaria podemos sugerir, podemos tratar de regular quizás con el rol de regulación y rectoría, etcétera, supervisar, fiscalizar. Pero quienes son los tomadores de decisiones reales en esas implementaciones es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es decir, los servicios de salud. Lo bueno de toda esta historia es que sí hay un componente importante de cohesión en ese trabajo con redes asistenciales. Las colegas del área de salud mental están dispuestas también a trabajar, ¿cierto?, en conjunto con esto fuertemente, pero siempre hay una partecita que nos vamos dando cuenta en el transcurso de los procesos que de pronto los tiempos no son suficientes como uno quisiera o de pronto las prioridades desde la mirada de salud también cambian y en esta región en particular, cuando a veces tenemos muchas emergencias y desastres, todo se para porque se dedica solo a la emergencia y al desastre. Entonces hay elementos que hay que ir resolviendo en términos de más personas que puedan apoyar las coordinaciones, más personas que se sumen con los compromisos y que puedan dar cumplimiento a esos compromisos. Eso sería por mi parte por ahora. Le paso el micrófono al doctor Bader. Si les... Voy a tratar de, porque resumiendo un poco las preguntas, hay una que tiene que ver con las áreas en educación. Ya estuvimos hablando del tema en educación superior y en educación media y básica como prevención. Lo que hay que hacer en esos ámbitos, en educación básica, sobre todo en educación media, es formar monitores y que las duplas psicosociales que están integradas dentro de los liceos se capaciten, se formen y se estructuren y formen su red con las unidades de salud y se vinculen más estrictamente en una relación, un diálogo más cercano y formen red. Pero para eso tienen que primero capacitarse y la intención de eso no es que todos tengamos que ser nosotros los que capacitamos, sino que lo que se hace en cada región, en cada sector, es que se capacitan grupos de responsables que forman una red propia y ellos mismos hacen la replicación a los distintos grupos de intervención dentro de los liceos o dentro de las escuelas que están involucradas. Por lo tanto, esa es un área, digamos, muy importante de trabajo en educación y en educación media. En educación superior, la universidad tiene un modelaje que hace un par de años se constituyó una mesa de vigilancia en salud mental que está formada por distintas instancias de la universidad, donde la Dirección de Asuntos Estudiantiles y otras instancias como el Centro de Salud y los centros de alumnos, la Federación y otras organizaciones participan activamente y tienen el derecho a integrarse y están invitados, por supuesto, y se ha invitado formalmente a los centros de la universidad, a la sede de Puerto Montt, incluso a la sede de Patagonia, a participar de esa mesa. Esa mesa cita y se reúne y espera, digamos, que todos participen los que quieran integrarse a esta gran red intrauniversitaria. Ahí se organizan las actividades de prevención, donde hay un área que es de probables capacitaciones futuras de los directores de escuela, secretarias, que es lo que queremos hacer, que son como las personas referentes para los alumnos para poder organizarse internamente en la universidad. Y esto no es un modelo solo de la Universidad Austral, esto es un modelo que se puede replicar después en las otras universidades. Lo importante es que las personas que tienen que ver directamente con los alumnos tengan una capacitación de facilitador comunitario para que sepa qué hacer con estas situaciones de crisis y que la universidad internamente tenga estrategias organizadas de protocolos definidos de cómo hacer el enganche y la comunicación con los equipos de salud y la derivación adecuada de los chicos que sea necesario o la atención en crisis de los casos más graves, inicialmente dentro de la red que cuente cada institución de educación superior. Eso es un tema que está discutiéndose y está en proceso y lo que viene es esta capacitación de educación superior dentro de la Universidad Austral por lo menos y después queremos ampliarla a través de la Seremía en esta región a otras instancias universitarias y centros de formación técnica de la región de los... Ese es el camino para esa vía, contestar todo el tema de educación. Con respecto a... hay casos especiales, digamos. El caso especial es el Sename, que es un espacio muy complejo, con extrema vulnerabilidad, con una característica estructural muy diferente. Obviamente ahí también deberían capacitarse en estas intervenciones precoces para poder detectar a los chicos y chicas que están en riesgo dentro de su propia unidad. Pero
el cuestionamiento más grande, que es cómo funciona el CENAME y sus características específicas, no me corresponde a mí juzgarlas, digamos. Pero claramente está falente y requiere una reestructuración y reorganización donde se consideren los aspectos afectivos, emocionales de estos chicos y su vulnerabilidad. Y obviamente los sistemas de donde vienen. Eso tiene una responsabilidad del sistema judicial también. Aquí la justicia no es el Ministerio de Educación, Salud solamente el responsable, sino que ahí el Ministerio de Justicia tiene una gran responsabilidad de involucrarse más activamente en intervenir y dar las herramientas necesarias, tanto económicas, estructurales, para desarrollar esa área. Con respecto a una pregunta puntual de abuso sexual mantenido dentro de una familia y que el propio protector o abusador es el miembro de la familia, si uno identifica ese tipo de situación, claramente lo que tiene que hacer es solicitar ayuda y externalizar eso, y hay una normativa para eso, incluso hay una ley que protege en ese sentido hacer las denuncias correspondientes. Pero no se trata solo de denuncia, sino que se trata de acoger y dar una red específica a esa persona, y para eso existen instancias donde se puede hacer ese proceso, y obviamente los equipos de salud están preparados para poder recibir ese tipo de situaciones. Cualquier persona que se entere de que alguien está siendo abusado dentro del sistema, de su sistema familiar, el interlocutor válido que está presente en ese minuto tiene la obligación y la responsabilidad de actuar. No puede quedarse en silencio, no puede guardar la situación, y tiene que hacer no solo una denuncia o informar, sino que sacar a ese chico, a esa chica de la situación de riesgo, que es un tema muy complejo de hacer, ¿ya? Pero es importante tener presente que eso no es que quede en esa circunstancia, pero lo que pasa ahí, hay gente que está siendo abusada pero que no se está comprometiendo anímicamente, y otros que sí se están comprometiendo anímicamente, y eso va a depender un poco de las características personales y la vulnerabilidad que tenga esa persona que está sufriendo. Pero de todas maneras uno no puede quedarse indiferente y quedarse tranquilo ante esa realidad, y tiene que actuar quien sea que se informe por primera vez de esa situación. Y con respecto a qué otros factores, fuera de, como hay poca disponibilidad de especialistas, y eso es una realidad nacional, y probablemente en la formación futura hay una mejoría, pero significativamente es imposible tener una cobertura total de psiquiatras infantos juveniles y psiquiatras adultos para todo el país. Obviamente, esto no es tarea solo de la psiquiatría y de la salud mental específicamente, sino que es tarea de toda la red de salud. Y ahí, obviamente, el médico general es una herramienta tremenda de capacitación, pero además también tienen que formarse como facilitadores comunitarios otros miembros del equipo, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, enfermeras. Todos tienen la oportunidad de poder conocer esta realidad, y para eso existen capacitaciones de atención de salud primaria donde se hacen los focos de cómo trabajar. Sobre todo trabajar en comunidad y cómo enlazarse en este sentido con la red de educación, con otras redes ambientales, y crear sus propias redes locales específicas de cada comuna y cada consultorio y cada estructura escolar que los rodea. Ahí hay que mejorar los lazos y vinculaciones. Cuando hay un mejor diálogo, la verdad que muchas veces las situaciones de crisis, intervenciones agudas, son rápidamente atendidas o son priorizadas una vez que se hace un protocolo y una sensibilización general. ¿Cómo es en el área privada la derivación? Bueno, lamentablemente ahí tenemos una falencia en términos de que el seguimiento desde las personas que están en ISAPRE, y son el 20% de la población, hoy día es bastante falente. Cuesta mucho hacer una notificación. La gente no quiere que se notifique porque piensan que se van a estigmatizar. Hay un temor a la estigmatización muy grande y no aceptan que uno haga una notificación y se informe a la Seremía de un intento de suicidio en esa área. Eso es un tema educativo y eso es un tema de sensibilización, y ahí es donde sirven las campañas públicas que queremos plantear más sistemáticamente, de entender que a través de esa forma pueden llegar a pedir ayuda a tiempo o con mayor antelación. Creo que eso es organizable y es sistematizable todavía. Se ha incorporado el auge de depresión, que está en el área pública y privada, y existen redes públicas y privadas ligadas a la atención específica de los trastornos mentales. Lo que pasa es que son insuficientes en muchos momentos, y por lo tanto tenemos que crear otras redes adicionales. Y una última pregunta es si, trabajando en esta temática, y uno se identifica con esa temática o no, me preguntan si yo alguna vez he sufrido un trastorno depresivo y he tenido ideas suicidas. La verdad que no. Pero durante los últimos 20 años el área de trabajo en la que he estado ha sido dedicada casi
en un 80% de atención de pacientes con trastornos depresivos y la gran mayoría de ellos con intención suicida acompañada del trastorno depresivo. Por lo tanto, la experiencia vivida en cooperación y tratamiento con los pacientes es bastante amplia, pero no porque yo me crea nada especial, sino que van derivándose los pacientes cada vez más y van llegando cada vez más graves, más comprometidos. Y les aseguro que si uno no hace un buen proceso empático dentro del proceso psicoterapéutico, es muy difícil que uno tenga resultados desde el punto de vista terapéutico. Y eso es fundamental de entender, y desde ese mundo, desde la experiencia del proceso empático y del proceso de relación, sí tengo harta experiencia en la relación con pacientes suicidas. Eso serían... aquí hay dos preguntas más cortas. Aquí hay una temática que tiene que ver con el área de salud mental bajo el contexto intrapenitenciario. Es un área especial también de riesgo, es un área de trabajo específica. Gendarmería y su equipo vamos a tener prontamente una capacitación a nivel nacional para los equipos y regional también, para poder ir implementando una estrategia en ese subgrupo de riesgo que es una población especial, que es las poblaciones carcelarias, digamos, que tienen conductas específicas de automutilación y de agresión y tienen un código relacional, emocional diferente que tiene que ser específicamente atendido. Y la última pregunta, ¿existen más probabilidades de que de una persona cometa suicidio si hay familiares que lo hayan hecho? La verdad que sí, porque en el fondo... por un fenómeno, 1, de identificación, 2, puede haber factores biológicos asociados, en que hay una mayor predisposición a trastornos depresivos dentro de ese grupo, y si además hay un modelaje dentro del sistema familiar donde ya alguien ha cometido suicidio, puede y tiene un impacto psicológico en ofrecerse la alternativa del suicidio como una alternativa de resolución de conflictos, aumenta el riesgo muchas veces más en las personas que tienen antecedentes familiares de suicidio de las que no lo tienen. Tengo dos preguntas. La primera, si la depresión es causa principal del suicidio y factores psicosociales, ¿cómo es? Esto busca relegir el problema al individuo. Primero, es claro que la sociedad tiene responsabilidad, que no hay estigma, que hay ayuda para gente con trastornos psiquiátricos y también de hacer un ambiente agradable de vivir como seres humanos. Eso es completamente claro. Importante es de separar el bienestar, el estrés, el duelo, todos esos problemas que conocemos todos de la enfermedad depresión. Eso es una cosa muy diferente. Gente que han sufrido una depresión van a decir usted, eso es algo que nunca conocí antes. Eso tiene otra calidad, es diferente. Y la enfermedad depresión, eso es por supuesto algo que pasa como el diabetes mellitus y otras cosas en el cuerpo del enfermo. Es también, no solamente, pero también enfermedad del cerebro, la depresión. Eso es obvio y parece a mí una trivialidad. Yo he dado algunos ejemplos que muestran que hay que ser cuidadoso en atribuir la causa demasiado a las circunstancias o a la sociedad. Yo creo que la prevalencia de la depresión es más o menos lo mismo en todas culturas. No hay gran diferencia. Y como he mostrado, el suicidio no aumentó en Alemania, aunque había un estrés social tremendo, pero no tenía efecto. Tenía efecto al bienestar, al estrés, a muchas otras cosas, pero no a la enfermedad de depresión. Esta separación es muy importante, si no se confunde todo. La segunda pregunta, ¿cómo se puede entender el efecto Werther desde un paradigma biológico? O lo plantea como una excepción para enfatizar la comunicación de los medios de prensa dentro
el contexto psicosocial. No quiero enfatizar a nadie y yo creo que siempre como seres humanos, en los animales, siempre tenemos los dos aspectos, lo que pasa en el organismo y el comportamiento verbal y de toda manera del organismo, la interacción social y que ha vivido en eso hay siempre. Y cuando yo, por ejemplo, invito a una persona que hace algo, como en el Werther-Effekt, si uno invita a alguien que muestra una conducta suicida, eso por supuesto también tiene a ver con lo que pasó en el cerebro, aunque yo no lo puedo explicar exactamente, pero siempre hay esos dos caras a la misma moneda, siempre. También si uno tiene diabetes mellitus, tenemos la insulina, que es importante, claro, pero también el comportamiento es importante. Hay que comer menos y menos azúcar y hay que hacer más deporte y siempre es así, con todas las enfermedades tenemos esos dos lados de la misma moneda. No sé si la respuesta era exacta, pero eso como lo he entendido. Tiene que ver cuáles son las bases. ¿Quién tenía el fenómeno de imitación ante la expresión mediática de la comunicación en determinado contexto? Vía ferroviaria, No, was ist auf Deutsch. die Basis für die Imitationseffekte, wenn in einem Medium eine Information darstellt, zum Beispiel die Straßenbahn? Das ist, ja. Ja, warum? Eso, la pregunta es, que, si lo entiendo bien, ¿qué son los mecanismos que hacen que la gente imita a alguien como el portero? ¿No? Eso era la cuestión. Y uno sabe que si esos reportajes en los medios son muy emocionales, si hay fotos del lugar, si hay descripción de toda la tragedia que eso ha inducido, que todo eso, y también si uno ofrece explicaciones, por ejemplo, él no ha podido sufrir el estrés, o él tenía problemas con su mujer, o él no sé qué, tiene problemas de dinero, si explicaciones están ofrecidas. Todo eso es peligroso. Y hay esa guía por los jornalistas, cómo hacer reportajes y cómo no. Y una recomendación siempre es de ponerlo en el contexto medical, porque el suicidio en la mayoría de cosas ocurre en el contexto medical. En Alemania, no sé, es lo mismo en Chile, nos vemos todas personas que han hecho un intento de suicidio, todos. Y por eso tengo una vista muy representativa, que es ese complemento. Y puedo decir, esa gente tiene en 90% más tiene un trastorno psiquiátrico. Yo creo lo mismo en Chile. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios, alguna consulta libre. Fuerte y claro. Sí, el Ministerio envió una circular hace bastante tiempo atrás, 4 o 5 años puede ser, donde se pide que se cambie el instrumento y se use, por ejemplo, Desesperanza de Beck u otras. Y la verdad es que no hay un argumento que yo te pueda contar aquí como tan argumento del por qué. Son instrucciones que saca el Ministerio de Salud y que son aplicables a las 15 regiones. Eso.
Comentando un poco con respecto a eso, la idea es usar otro tipo de instrumentos, entre eso la escala de desesperanza, después se está validando otros instrumentos que es la escala de Columbia, que son escalas que permiten medir más específicamente, pero que no es que se dejen de usar escalas, pero eso es para el área de la salud y para los equipos de salud, pero no para que se usen masivamente como para que la población general en una página web se haga una checklist y con respecto a su sintomatología, que es de alto riesgo porque no muestra una utilidad en ese sentido, es de riesgo porque genera expectativas sobre algo que no conocen realmente lo que les está pasando. Por lo tanto, las escalas en general se usan, pero se usan dentro del ámbito terapéutico como seguimiento, como acompañamiento, para el screening inicial, pero no para los enfoques generales de estrategias masivas, digamos, de intervención precoz. Una consulta. Me llama la atención, digamos, el alto porcentaje de niños jóvenes que están en este porcentaje de intento suicida y suicidio. Yo no sé si ustedes han visto o está dentro, digamos, de las estrategias que van a utilizar ustedes en los establecimientos educacionales, trabajar directamente con los psicólogos, porque los psicólogos pierden la facultad de intervenir directamente con los niños en los establecimientos educacionales de forma clínica, si se puede llamar una cosa así, y ver la posibilidad también de incorporar en las mallas académicas de los profesores, en los futuros docentes, generar estrategias también como para poder pesquisar estos intentos suicidas, ya que los centros de salud, principalmente los CEFAM, no tienen la alta capacidad de atención para este grupo etario que se encuentra con intentos suicidas. Eso. Complementemos. Sí, hay que revisar varios antecedentes para poder responder concretamente, ¿ya? Pero una de las cosas interesantes que, por ejemplo, sabemos a través del Consejo Consultivo Adolescente, que hay que buscar a las personas que son significantes efectivamente para los chiquillos. No necesariamente porque está el psicólogo instalado podría ser el significante, ¿no? Lo que te menciona es muy cierto, que también nos han manifestado que pierde su posibilidad, digamos, de hacer más clínica, y la verdad es que por eso se ha hablado de las duplas psicosociales que están aparte y que incluso aquellos inspectores de patio, que son los que tienen más cercanía con los muchachos, pudieran eventualmente ser los agentes que puedan estar ahí mirando y pesquisando de pronto. Sí, esa la temática, digamos, que hemos visto en la experiencia de con capacitación de facilitadores comunitarios en educación. En las consultas hechas a los centros de alumnos, los centros de alumnos nos mencionaron a las personas que ellos consideraban significativas como referentes. Esos serían como las primeras personas a ser capacitadas. Pero eso no significa que las duplas o los equipos internos de los liceos y escuelas se capaciten en el tema. Pero es importante tener personas referentes que para el adolescente o para el chico sean de confianza o donde puedan acercarse más fácilmente para pedirle ayuda. Teniendo eso estructurado, ese equipo tiene que formar una estructura interna que permita la derivación adecuada, y eso implica un diálogo con las duplas psicosociales para poder dar prioridad a los casos más graves de la derivación a los CESAM o a los centros de salud mental, es decir, a los centros de salud COSAM. Es importante el diálogo, sí, pero lo que nosotros hemos visto que eso era así en la red antes de crear las mesas de vigilancia suicida dentro de las regiones y las comunidades. Cuando las mesas empiezan a funcionar, el diálogo dentro de las estructuras empieza a darse y se empieza a dar las priorizaciones, como lo que pasó en Valdivia, que algunos consultorios empezaron a dejar horas libres específicas para poder hacer la derivación de esos casos. Eso se puede, pero requiere primero sensibilización de toda la estructura. Y lo último, con respecto a la capacitación, con respecto a esto en los currículum, creo que esa sí es una
fundamental responsabilidad del mundo académico de incorporar en todas las capacitaciones y formación de las áreas de educación y salud, sobre todo, y educación, conocer esta estrategia de base y tenerlo como parte de su currículum formativo, como parte de estrategias de acogida de emergencia. Eso está de todas maneras como visible, pero ahora tenemos que transformarlo en hechos. Y eso viene y lo queremos hacer de todas maneras. Para complementar también y para conocimiento de todos, nosotros tenemos en la región varios espacios amigables que son solo para adolescentes y que están en distinto horario, justamente para que los chiquillos puedan acercarse donde no está el público general, digamos. En esos espacios se pueden hacer intervenciones importantes en salud mental y una de las prioridades que queremos abordar tiene que ver con prevención de suicidio. Una última pregunta. Hola, tardes, disculpe. En contexto escuelas que estamos, vemos hartas caras de duplas acá. Soy parte de una de esas duplas. Trabajando, como decían ustedes, de manera conectada con CESFAM. Ya tenemos hartas actividades, harta comunicación, harta buena intención. ¿Por qué hablo de buena intención? Porque es, como ustedes decían, funciona la red en cuanto a que en el colegio se pesquisa situaciones de riesgo, por ejemplo, de intento suicida, se realiza la derivación al CESFAM y ahí las profesionales con muy buena voluntad tratan de generar horas de atención. Pero lamentablemente estas horas de atención para visión de uno y quizás de nuestros usuarios es tardía, porque no hay cupo. ¿Ya? La hora de atención se genera un mes y medio después del intento suicida de un adolescente, donde hay una familia preocupada, donde el colegio también está preocupado porque este adolescente en ese tiempo podría o no nuevamente intentarlo, podría o no concretarlo. Ya, por lo tanto, como ustedes señalaban, esta red está activa, esta red funciona. Los profesionales instalados en las 70 y tantas escuelas municipales estamos conectados con salud. Lamentablemente llegamos a un cuello de botella. ¿Por qué no tenemos los profesionales suficientes en salud primaria para estas atenciones? La gente que hoy existe es de muy buena voluntad, las profesionales tienen activa la red, tienen los tiempos de atención ideales, como también señalaba el doctor, una atención de 30 minutos cada 3 meses claramente no es efectiva. Entonces mantenemos a nuestra población en riesgo siempre, hasta que esta persona sale del sistema educacional o quizás antes o después, pierde este seguimiento y tenemos un adulto que se suicida. O tenemos un adolescente en nuestras escuelas que se suicida. De las 70 y tantas, claro, usted dice, efectivamente hay una escuela piloto que generó los protocolos y todo, una, de 70 y tantas. Y esa que tiene sus protocolos activos o generados, tampoco ha llegado a la otra red de escuelas por ningún canal el compartir ese conocimiento ya adquirido. Entonces creo que, por una parte, solicitarnos, ¿cierto? Por acá andaba la señora Seremi, se le podría transmitir una solicitud, una inquietud de aumentar, que como región pidamos aumentar recursos en salud primaria, aumentar recursos, aumentar campos para profesionales de atención ahí, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, no sé, los que tengan pertinencia, ¿ya? Eso por una parte como solicitud, como, no sé, representante de dupla escuela, que tengo la oportunidad de tener un micrófono. Quizá otra solicitud o sugerencia, tener también una estadística. ¿Cuánta derivación de escuela ha ido a establecimientos de salud primaria? ¿Cuánto ha podido tener atención real? O sea, no sé si real, efectiva, ¿no es cierto? Un seguimiento. Porque en el seguimiento creo que fallamos mucho, el sistema público. Y es por, nuevamente, esta falta de profesional, porque el profesional después está sobrepasado. Tiene demasiada demanda, tiene demasiada atención que hacer. Entonces, ahí yo creo que fallamos harto. Gracias. Te voy a contar que el tema de la réplica del protocolo, por ejemplo, de la Escuela Alemania o de la bajada de la información, yo les voy a decir que el trabajo del servicio público es llegar y digamos. Hay que pedir autorizaciones, hay que ver las voluntades políticas también de los periodos, porque esa es la realidad. Y durante 3 años, Seremi Educación ha manifestado que la bajada de este trabajo es a través de Aula Bienestar.
O sea, a nosotros nos costó mucho validar el trabajo de la Escuela Alemania porque no estaba incorporado en Aula Bienestar. Y para poder entrar a Aula Bienestar, debe ser priorizado por los mismos establecimientos y no lo han priorizado. Por eso es una razón del por qué nos hemos demorado mucho en instalar la línea 4. Y la estadística que usted menciona se está trabajando desde la red de urgencia, pero tenemos muy poquitos datos. Eso. Agradecemos las respuestas de los expositores y les solicitamos que se puedan quedar en el escenario para poder hacer entrega de un presente de parte de la sede de Puerto Montt. Hará entrega de este presente nuestra directora académica, Claudia Sil.